Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy tengo un programa muy centroamericano. ¿Ustedes han oído hablar del pulgarcito de Centroamérica? No me refiero a un cuento, a uno de estos cuentos, pero del pulgarcito. Así le llaman a un país que queremos muchísimo, que es El Salvador. Y aquí tengo a una digna representante de El Salvador. Tengo conmigo a Lía Salinas. Lía, gracias y por fin se me cumple el deseo de tenerte aquí en Nuestra Fe en Vivo. Gracias, Pepe, gracias por invitarme a tu programa. Por muchos años mi familia y yo hemos sido fans. ¿Sí? De Nuestra Fe en Vivo, sí. Y pues también, ¿no? Nuestra gente en El Salvador. Yo soy, siempre digo, orgullosamente salvadoreña. Así claro que sí. Es un honor como salvadoreña y claro como católica sí. estar aquí con ustedes. Y Salvador ha producido gente muy, muy importante y muy linda. Monseñor Romero, lo tenemos. Yo tuve la oportunidad, no de conocerlo a él, ya había sido asesinado, pues tuve la oportunidad de estar en El Salvador, pero pude estar en la capilla donde estaba celebrando la Eucaristía cuando fue asesinado. Así que estuve en su tumba y sentí algo muy especial, una presencia muy de un santo realmente que ha producido El Salvador, entre otras mucha gente linda que ha producido, entre ellos tú también, Leia. Gracias, ¿no? San Romero es nuestro orgullo máximo, ¿no? Pero siempre decimos que es San Romero del mundo, porque lo compartimos con millones de personas que le tienen un cariño y una devoción especial. Claro. Y bueno, no vamos a hacer toda una apologética de la vida de Monseñor Romero, pero fue un hombre que se distinguió muchísimo, me parecía mucho a nuestro Señor Jesucristo por esa preferencia por el pobre, por el desvalido, por el explotado, por el ignorado, ¿no? Y pues en cierta forma eso fue lo que le costó la vida, ¿verdad? Sí. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, pues, por venir a traernos esa buena nueva, sobre todo a ese pueblo que a las ovejas perdidas le costó la cruz para nosotros, ¿no? Correcto, sí, pues San Romero no se vivieron, la historia es una historia triste, ¿no? Una historia de la guerra civil. Yo crecí en El Salvador durante la guerra civil y me tocó también no vivir situaciones muy difíciles con mi familia y esa fue la razón, el motivo creo yo principal, que cuando a mi papá se le presentó la oportunidad de venirnos para los Estados Unidos, no lo pensó dos veces, ¿no? Ustedes emigraron a consecuencia de esa bárbara época que había tanta violencia, sí, ¿verdad? nosotros salimos a principios de los años 90, todavía no se habían llegado a los acuerdos de paz. Entonces todavía había una incertidumbre de a dónde iba el país. Y pues a mi papá se le presentó una oportunidad de trabajo y así fue como llegamos a Miami. ¿Llegaron a Miami? A Miami. Oye, chica, pero tú no tienes acento de Miami. Yo creo que de tantos años que llevo en este país se me ha mezclado. Hay veces que me dicen que ya no hablo ni como salvadoreña, pues porque he vivido en Miami con colombianos, con nicaragüenses, con peruanos. Pero fíjese que no mencionó mexicanos. Porque... No, porque le digo, es que hay una cosa muy especial. No voy a hacer toda la historia de Miami, pero Miami es un mosaico de culturas. Sí. Pero ahí tenemos un grupo enorme de, por supuesto, cubanos, que fueron la primera gran migración, después nicaragüenses que llegaron también, llegaron después ahora muchísimos colombianos, venezolanos tenemos muchísimo. Pero fíjate que es interesante, porque en lo que es la ciudad de Miami propiamente hay muy pocos mexicanos. Sí. Los mexicanos están más al norte, en el lago Okeechobee, o al sur, en Homestead, que son zonas agrícolas. Sí. Pero en Miami yo soy casi una minoría entre los hispanos. Sí, de allá. ¿verdad? Sí, nosotros me recuerdo yo que pensábamos que en los años 90 quizás decíamos, somos la única familia de salvadoreños también acá, ¿no? Sí. Y pero nada, siempre Miami siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón, pues porque ahí viví mi adolescencia. Ah, qué bueno. ¿Pero tú naces dónde? ¿En San Salvador? Yo nací en Santa Ana. No, yo nací en el departamento de Santa Ana y crecí en La Libertad. ¿Dónde está Santa Ana en la geografía? Santa Ana está a la par del departamento de La Libertad. Está más cerca del lado de Guatemala. Hacia al norte. Hacia el norte, hacia el norte. Okay. Pero me crié cerca de la capital, en Santa Tecla, en un lugar que se llama Ciudad Merliot. Entonces, muy cerca de la capital. Y pues ahí viví mi niñez hasta los 12 años. ¿Cuántos de familia, Lía? Somos 3 hermanas, somos 3 hembras, yo soy la de en medio. ¿Puras mujeres? Puras mujeres, sí. Mi papá era bendito entre las mujeres. Era un hombre de tanta paciencia y de tanto amor. Y algo que nunca se me olvida de mi papá, que en paz descanse. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá Estanislao. Stanislao, un saludo. Tú estás allá arriba con el Señor, así que un saludo.
Mi papá siempre nos decía que a cada quien nos dedicaba y nos amaba en especial, porque las tres éramos diferentes. Y nos decía, las amo diferente porque las tengo que amar así, no las puedo tratar las tres por igual, porque cada quien tiene su personalidad. Y espérate. ¿sí? Eso que estás diciendo es muy importante. ¿Lo oyeron ustedes, papás y mamás? Cada hijo es diferente y no es que amemos más a uno que al otro, pero tenemos que darle un amor diferente porque cada uno tiene su propia personalidad, sus propios genes, sus propias formas de ser y hay que amarlo como es y no querer que sea como el otro. Correcto. Porque luego muchos papás cometen ese error. Tú tienes que ser como tu hermana mayor. No, 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 no. Tú tienes que ser como tu hermano. No, Sí. ¿verdad? Ya, y se llega a comparar, ¿no? Y muchas veces causan muchas heridas entre los mismos hermanos. Así es que... Estás dando una lección de familia. Sí, sí, No, sí. no comparar y no causar heridas. Correcto, correcto, sí. Sí, porque, oye, no sé, en El Salvador, pero en México se acostumbraba mucho, y tristemente lo digo, me decían, por ejemplo, ay, tú eres tan tonto, no eres tan listo como tú. Eso crea heridas bien profundas. Correcto, y resentimientos y Así dolores. que tu papi fue muy sabio en eso. Mi papá, sí, fue. Y mira que mi papá venía también de una familia no muy tradicional. Mi papá en realidad se crió solito. Y siempre nos decía, ámense, quiéranse. Cuando, tú sabes, entre tres mujeres siempre va a haber riñas, siempre va a haber pleito, ¿no? De Normal. quién está más tiempo en el baño alistándose, ¿no? Más cuando éramos jovencitas, ¿no? Y mi papá siempre nos decía, ámense, quiéranse. Yo hubiese deseado tener un hermano con quien compartir. Y siempre nos decía, cuando yo no esté, ustedes son lo único que van a tener. Tienen que apoyarse, tienen que amarse. Así es que... Oye, qué sabio tu papá. Sí, un hombre muy, muy sabio, sí. ¿Y tu mami qué recuerdo tienes? ¿Mami vive todavía? Mi mami todavía está, sí, sí. ¿Dónde está, en Salvador? No, mi mamá vive con mi hermana en Virginia. ¿Y ve WTN? Claro, sí, es fanática. ¿Cómo se llama ella? Se llama Catalina. Catalina. Un beso para ti, ese es para ti, Catalina, y gracias por prestarnos al día un ratito aquí. Sí, mira, mi mamá siempre fue la que desde pequeñitos nos inculcaba la religión, pero más que todo la devoción a Dios, ¿no? El respeto a Dios. En El Salvador era la que nos andaba todas las procesiones de Semana Santa, si andábamos en transporte público para ir a misa, porque no teníamos una iglesia cercana. Entonces, de mi mamá yo siento que heredé también ¿no? el catolicismo. Toda la familia de mi mamá viene de una descendencia de un hogar católico, ¿no? Pero fíjate que este también es un punto interesante porque ahora el Papa en este nuevo documento que estamos todavía masticando, ¿no? Querida Amazonia, habla del papel de la mujer dentro de la iglesia. Y hay una frase que me llamó la atención, que tú lo estás mencionando, dice, la iglesia se desmoronaría sin la presencia femenina. Porque en muchísimos hogares, en el caso mío también, mi mamá era quien nos transmitió la fe, era ese modelo, ¿no? Y tú lo estás mencionando en el tuyo. O sea, ¿qué papel tan importante tiene la mujer en transmitir la fe, verdad? Y mantener las costumbres, las tradiciones. Inclusive con sus nietos. Mi mamá tiene ahora, 4 nietos. Y mi mamá siempre se asegura y nos está preguntando. De esos 4, 2 son tuyos. 2 son míos, sí, Andrés y Sofía, mis tesoros. Y siempre nos está, ¿no? Diciendo, oye, fueron a misa, vamos al Vía Crucis. Tengo una memoria bien bonita, un año que estaba yo, creo que estaba enferma, no sé qué estaba pasando. Y mi mamá estaba en mi casa y se armó ahí en mi apartamento las estaciones del Vía Crucis. Y con mis hijos empezó a caminar, puso, ¿no? Las 14 estaciones y dijo, pues no podemos ir el viernes hoy a la iglesia porque tu mamá está enferma, vamos a hacer el Vía Crucis aquí en la casa. Y entonces eso ha sido, en eso ella ha sido muy instrumental. Pero ¿sabes que hay una gran sabiduría en eso? Porque cada hogar es la iglesia doméstica. Correcto. Nuestro hogar debe ser la iglesia doméstica. Y qué bueno que podemos tener, por ejemplo, esto, ¿no? No podemos ir al templo. En esta iglesia doméstica vamos a rezar aquí el Vía Crucis. Sí. Qué lindo. Sí, y rezaban junto con mamá también. Claro, sí. Bueno, yo las memorias que tengo de chiquita, ¿no? Era cuando todavía estábamos bien rebeldes, mis hermanas y yo, ¿no? Ándale, ¿fueron rebeldosas? Ay, sí, fuimos, de alguna manera Pero fuimos. si tú tienes cara de...
de muy tranquila. No, no siempre fue así, pero me recuerdo que, y esto ya estábamos en Miami, ¿no? Entonces mi mamá nos ponía a rezar el rosario y Ajá. entonces nosotras que creíamos que éramos astutas íbamos a rezar el rosario a 1000 por hora, ¿no? Y empezábamos a la carrera. Si ella nos decía, ustedes se van a rezar esta década y la otra, la otra. Y siempre decíamos, no, es que hoy lo vamos a terminar más rápido, ¿no? Nosotros queriendo apurarnos con la oración. Y después ella decía, bueno, lo vamos a volver a hacer, pero ahora más despacio. O sea, que esa no fue nos, la versión no nos funcionaba alta la táctica. velocidad y ahora lo hacemos en cámara lenta. Ahora lo hacemos en cámara lenta más despacio. Pero sí, esas son las memorias que tengo de mi mamá, muchas, ¿no? Yo me recuerdo mucho de los 3 pastorcitos de Fátima, Lucía, Jacinta y Francisco, ¿no? Que era interesante, como niños que eran, ¿no? Sí. Muchas veces cuando rezaban el rosario decían, vamos a rezar el rosario rápido. Entonces decían, Ave María, y pasaban otra cuenta, Ave María, y otra cuenta, Ave María. Entonces, pues imagínate que así éramos mis hermanas y yo, creyendo que éramos astutas, y después mi mamá decía, no, vamos a volver a comenzar. Ya acabaron su versión, ahora va mi versión. Qué bueno. Sí, sí, sí. Qué hermosas memorias. Oye, Salvador es bueno, toda nuestra América, pero Salvador es un pueblo que tiene muchas tradiciones para ahora, para que ya estamos en Cuaresma, para Semana Santa, ¿verdad? Se viven mucho las procesiones, Sí. sacamos de nuestras parroquias los pasos, etcétera. Sí, en El Salvador yo crecí, inclusive en la época de la guerra, íbamos siempre a las procesiones con muy típico, como en Guatemala, son las alfombras, Ay, las de alfombras, acerrín, sí. que se construyen y se hacen. En algunos pueblos todavía no hay tráfico, o sea, se cierran las avenidas Oye, principales. son unas obras de arte maravillosas, ¿verdad? Y Como tú para dices, durar sí. horas solamente. Obras de arte, definitivamente. Y obviamente pues celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor, el Salvador del mundo, que es nuestro patrón, ¿no? Entonces toda la capital tiene su celebración y hacen la famosa bajada, ¿no? Cuando el Señor baja con su manto rojo y después surge nuevo con su manto blanco. Sí, muchas tradiciones que todavía muchos de nosotros los salvadoreños acá las hemos continuado. En Virginia hay parroquias que hacen también las alfombras, que hacen las procesiones, que celebran a Nuestra Señora de la Paz, ¿no? Que también es la patrona de El Salvador. En el lado de San Miguel específicamente tienen una devoción muy especial y obviamente pues por El Salvador del mundo. No creo que se me olvidó, es que ahora que ya mencionó Virginia, ella vive en el área de Washington, en el área de Baltimore, Maryland, toda esta área. Lía es la directora de la oficina del Ministerio Hispano para la Arquidiócesis de Baltimore, que está pegadita a Washington. O sea que aquí tengo una directora del Ministerio Hispano. Es importante hablar luego de la presencia hispana en Estados Unidos, pero lo dejamos para después. Correcto. ¿Cuál es el plato típico salvadoreño? Ay, pues. Mire, ven la cara que puso. Ya se le aguó la boca. Ya estoy saboreando unas deliciosas pupusas. Las pupusas, yo sabía. Las pupusas que son unas tortitas rellenas bueno, son de maíz, de masa, y son rellenas o de queso o de chicharrón y frijol y queso. Y la del iriopo que le llaman también. O sea, tenemos varias pupusas, ¿no? ¿Nunca ha comido usted pupusas? No lo haga porque el día que pruebe una se va a convertir usted en un pupusicidio, en un pupunómona. Sí, son las pupusas nosotros las comemos en El Salvador como ustedes los mexicanos comen los tacos. Desayuno, almuerzo y cena o entre medio de comidas. O sea, es... Como un aperitivo así, Sí, o un plato principal también. ¿También? Los fines de semana en las calles del Salvador. ¿Tú haces pupusas en tu casa? Sí, yo sé hacer pupusas. En Virginia, en el área donde yo vivo, hay pupuserías por todos lados, ¿no? Entonces están bien accesibles también. Pero sí, a mí me gusta la cocina. Te tengo que ir a visitar. Te vamos a hacer unas deliciosas para darnos pupusas. Una empupusada. Claro que sí. Ajá. Muy ricas las pupusas, deliciosas. Ajá. ¿Y qué estudias? ¿Cuál es tu carrera, digamos, de estudios? Porque ya después ya emigran para Estados Unidos. Correcto, muy jovencita ustedes vinieron, ¿verdad? Sí, yo vine de 12, mi hermana la mayor tenía 15 y mi hermana la menor iba para cumplir ya los 11 años. ¿Tú eres la de en medio? Yo soy la de en medio, ok. sí. Y bueno, la parroquia donde no teníamos ningún familiar en Miami, toda nuestra familia estaba en El Salvador. Entonces la parroquia Santa Catalina de Siena se volvió... No me digas Santa Catalina, yo trabajé con el padre, bueno, ya quizás no lo conociste tú, el padre Juan Sosa. Claro, sí, él fue mi primer jefe. El padre Juan Sosa, sí, de Miami, sí. ¿En qué fue tu jefe?
Bueno, yo empecé trabajando en la oficina de catequesis. Entonces, ¿de la arquidiócesis? No, de la parroquia. De la parroquia, Oye, sí. ¿por qué no te recuerdo a ti? Ya ves. No, yo trabajaba con el padre Juan Sosa muchísimos años. Éramos el Ministerio de Evangelización con mi esposa y el grupo Querigma. Éramos el grupo. Sí, sí. Mira eso. Sí, bueno, yo estaba estaba bien jovencita en ese tiempo. Mi hermana trabajó en la oficina con el padre también. Entonces la parroquia se volvió para nosotros, como a muchos inmigrantes que venimos a este país, que dejamos a nuestra familia atrás, la familia de la parroquia se volvió nuestra familia. Entonces mis papás se fueron involucrando más en el grupo de oración. Nosotros con mis hermanas también nos involucramos en los grupos juveniles, en la pastoral juvenil. Y pues de ahí nació que el padre necesitaba a una recepcionista, fue mi hermana a trabajar con él. Mira Después que esto. necesitaban a una persona que ayudara en la catequesis, me fui a trabajar yo con él. Y ya cuando me casé y me mudé para Virginia, entonces empecé a trabajar en la diócesis de Arlington, en otra parroquia. Trabajé ahí por 13 años en el Ministerio de Catequesis también. Fui la directora de un programa inmenso de catequesis bilingüe. Entonces, tu trabajo siempre ha estado relacionado con parroquias, con iglesias, digamos. Sí, yo llevo más de 20 años trabajando para la iglesia en los Estados Unidos. Wow. Y mis estudios fueron, ya que estaba trabajando para la iglesia, pues estudié teología y recién terminé mi maestría en Tengo que pastoral. cuidar de no decir herejías porque tengo a una teóloga aquí, así que voy a procurar no decir. Oye, nada más volviendo un momento a Santa Catalina, qué interesante que tu mamá Catalina y la parroquia que se lo recibe en Miami, Santa Catalina de Siena. Sí. Sí, qué bonito, esta ¿verdad? comunidad ha sido muy especial para nosotros. Mi mamá todavía tiene amigos ahí. Bueno, nosotros ya salimos de Miami, ¿no? Pero en esa comunidad vivimos momentos muy bonitos. Tengo recuerdos muy lindos de la pastoral juvenil. Sí, claro. ¿Te acuerdas de Alberto Copo? De claro, la música. Bueno, sigue todavía como todavía. Un día lo voy a traer Copo. aquí a nuestra fe en vivo, a don Alberto, claro. Sí, claro. tremendo Yo lo conocí músico. desde que andaba con sus pelos largos, así todavía medio hiposo. Bueno, pero en fin. Oye, ¿y por qué se mueven al área de Washington? Bueno, yo salí cuando me casé y después mis hermanas también, ¿no? Ya mi hermana la menor también se casó y entonces empezamos a salir de Miami. Mira. Ya mis papás estaban mayores y se vinieron a vivir conmigo una temporada y pues desde ese entonces salimos de Miami, ¿no? Mis papás, nosotros siempre hemos sido una familia muy unida y Dios me dio el regalo a mí de poder que mi papá conviviera conmigo y con mis hijos un año antes de que él falleciera. Partiera. Y esa ha sido una de las bendiciones más grandes, ¿no? Porque siempre íbamos y visitábamos, ¿no? Yo llevaba a mis hijos a Navidad, Semana Santa, íbamos a pasar allá con ellos a Miami, pero no era lo mismo tener a mi papá todos los días en mi casa con mis hijos. Entonces, ellos tienen todavía una linda memoria de su abuelito y que estuvo ahí en su último año de vida. Pero Lía, esto que mencionas es qué bueno que lo mencionas porque es triste. Hablo de este país, Estados Unidos, no sé en Latinoamérica, pero aquí es muy triste que muchas veces cuando los papás llegan a una edad, los hijos los mandan a un asilo. A mí me da mucha pena. Yo entiendo que puede haber casos que no los puedan cuidar, o sea, lo entiendo, y tienen que recurrir a poner papá o mamá o ambos en un asilo para ancianos, ¿no? Pero qué hermoso en el caso cuando los ancianos, cuando los papás, los abuelos pueden vivir en casa, incluso morir en casa, si es necesario. Esa era la familia tradicional siempre. Te repito, no sé si en América Central o Sudamérica se utiliza, pero tristemente en Estados Unidos sí se da mucho esto de que papá, ya no te podemos cuidar como que quisiéramos a un asilo. A mí me ha tocado ir a asilos, Lía, y me parte el corazón. Ver viejitos, viejitas que están solos, que los hijos quizá los visitan una vez al mes, si acaso, y que viven sus últimos años con una gran tristeza, ¿verdad? Muchas veces mueren de esa soledad, de una soledad tremenda. Pues yo ya les estoy diciendo a mis hijos y cantándoles, cuidadito me ponen en un asilo. Lía, a ti te quedan larga vida, porque todavía eres muy joven. Pero yo desde ya se los estoy cantando y les estoy diciendo, así como yo los he cuidado a ustedes de chiquitos, así me tienen que cuidar a mí cuando yo esté viejita. Bueno, es que mira, si vamos a la palabra de Dios, y no voy a hacer un programa sobre la ancianidad, un día lo voy a hacer, se los prometo. En la palabra de Dios nos habla de la importancia que tienen los mayores. Los mayores son el depósito de sabiduría que deben de pasar a las generaciones. Es más, en el pueblo judío los ancianos eran los jefes de los clanes. ¿Por qué? Porque ellos sabían, ya tenían toda la experiencia del camino para transmitirlo a generaciones.
qué triste que queremos cortar esta generación donde está el depósito de sabiduría, ¿verdad? Sí. Y como decimos, la ponemos allá, en un asilo. Los ancianos tienen tanto que compartir. Yo me imagino que tus hijos tienen muy buenos recuerdos de abuelito, bueno, la abuelita vive todavía. Sí. No, y eso, tú sabes, mi mamá ha sido instrumental en ayudarnos también en la crianza de nuestros hijos. Cuando mi mamá estaba mucho más joven, ¿no? Y yo tuve a mis hijos, yo quería a mi mamá ahí, ¿no? La sabiduría de mi mamá, que estuviera ayudándome en la crianza de mis hijos. Y siempre mi mamá ha sido muy atenta con eso, gracias a Dios hemos tenido la bendición que ella han nacido mis hijos, mis sobrinos, y ella siempre ha estado ahí ayudándonos, ¿no? Con esa experiencia que solamente la tienen las abuelitas, ¿no? Lo oyeron. Esa frase, apunten, la experiencia que tienen las abuelitas, y también voy a decir de los masculinos, y los abuelitos. Y los abuelitos. Yo me encuentro en ese club también de los abuelitos. Sí. Qué bueno. ¿Y cómo es que entonces entras ya propiamente, digamos, a un trabajo tan importante como es directora de una oficina del Ministerio Hispano? Pues mira, yo trabajé, como te dije, en esa parroquia en Arlington por 13 años. Y fue una escuela, verdaderamente esa parroquia fue una escuela para mí, fue lo que me dio la base para después poder trabajar a nivel diocesano. Entonces, después de 13 años de trabajar en esa parroquia, se me abrió una oportunidad en la Arquidiócesis de Washington, como coordinadora de la formación de la comunidad hispana. Entonces, de la parroquia salté ya a trabajar a nivel arquidiocesano. Trabajé en la Arquidiócesis de Washington por 3 años y después se me presentó otra oportunidad en la Arquidiócesis de Baltimore. Yo siempre digo que Dios ha sido tan generoso conmigo porque las oportunidades que me han salido, yo nunca he tenido que andar tocando puertas, se me han presentado a mí. Cuando yo me mudé para Arlington, yo andaba buscando una parroquia, o sea... Ahora tengo a tu jefe contigo allá en pantalla. Cuando yo empecé a trabajar en Arlington, yo andaba buscando una parroquia donde ir a misa, porque en aquel entonces no había Google, no habían páginas amarillas. Entonces yo llamé a la parroquia y para que me mandaran por fax el boletín. Yo quería saber el horario de las confesiones, qué grupo de oración había, en que yo me podía involucrar. Y resulta que ahí había un anuncio que necesitaban a una persona para la catequesis, que era lo que yo venía haciendo en Miami. Y dije yo, pues bueno, voy a aplicar. No estaba haciendo yo nada en ese momento. Y se me abrieron las puertas en esa parroquia. Después se me abren las puertas en la Arquidiócesis de Washington. Y a los 3 años se me abren las puertas en la Arquidiócesis de Baltimore. Un obispo me dice, hija, están buscando a alguien en Baltimore y no tienes a nadie que puedas recomendar. Y le digo yo, monseñor, pues envíeme la descripción del trabajo para ver qué es lo que están pidiendo. Sí, me dice, yo te la mando ahorita por correo. Y se regresa y me dice, ¿y tú por qué no? Y yo, no, monseñor, no. Y me dice, esta es una buena oportunidad. Dice, piénsalo. Y pues me fui a la casa esa noche, ¿no? Lo estuve pensando y dije yo, pues, vamos a intentarlo. Y apliqué y pasé el proceso y pues hace 3 años que estoy trabajando como directora del Ministerio Hispano para la Arquidiócesis de Baltimore y estoy muy, muy, muy contenta ahí. Se te nota. Cuando yo te conocí en Washington, precisamente, que fuimos a aquel encuentro que me invitaron allá, en cuanto te presentaron conmigo y dije, no, a esta señora yo tengo que llevarla a nuestra fe porque me encantó tu jovialidad, tu sonrisa, tu personalidad. Es una persona que transmites mucho, así que Dios por eso te ha ido colocando en puestos tan importantes. Porque vamos a hablar de esto más adelante, después de unos breves mensajes, Lía. Mucha gente en América, el resto de América, Centroamérica, Sudamérica, no acaban de captar la realidad de los Estados Unidos. Mire, le voy a dar simplemente, y aquí tengo una teóloga que además trabaja para la estructura. Hoy día los hispanos, la Iglesia Católica Norteamericana, los hispanos somos ya el 52 o más % de los católicos dentro de Estados Unidos. O sea, no somos una minoría, somos una mayoría dentro del total de la Iglesia Católica Norteamericana. Fíjense en esto, es importantísimo. Y yo creo, Lía, y aquí me interesa mucho tu opinión, que la llegada de hispanos a Estados Unidos durante tanto tiempo, los cubanos, en fin, la inmigración hispana y la presencia hispana, porque siempre ha habido una presencia hispana antes de que llegaran incluso
los colonos de allá de Irlanda. Ya había una presencia hispana. Todo lo que Texas, es el sur California. De Estados Unidos, California, Nuevo México, Arizona, era hispano. Sí. Era la presencia hispana. O sea, no es que nosotros hemos llegado a Estados Unidos. Mucha parte de Estados Unidos, si usted coge el mapa, antes de que México vendiera una gran parte de su territorio a Estados Unidos, desde Utah, todo el sur de Estados Unidos, excepto Luisiana, que era español, era territorio mexicano. Y Florida tampoco, pero todo el sur. Voy a esto. Siempre ha habido una presencia hispana. Y mi punto, Lía, yo creo que la nueva llegada de inmigrantes que han estado por todos estos años, el siglo pasado, este siglo, yo creo que es una bendición de Dios. Absolutamente. Yo creo que la iglesia norteamericana en cierta forma estaba envejeciendo y estaba perdiendo muchos valores, entre ellos la familia, la fiesta, las tradiciones, todos estos valores que tenemos el pueblo hispano, Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, etcétera. Yo creo que toda esta riqueza de nuestra cultura católica es como una inyección de sangre, como una transfusión de sangre nueva a la Iglesia Católica Norteamericana. Esa es mi opinión muy personal. Me fascina eso que has dicho, tienes toda la razón. Mi arzobispo, mi jefe, el arzobispo Lori, decía el otro día en una conferencia que una de sus más grandes bendiciones ha sido ver en el estado de Maryland, ver crecer el pueblo hispano, la presencia del pueblo hispano. Un arzobispo, dice esto. Un arzobispo, sí, ha dicho, en el estado de Maryland, donde yo trabajo, en los últimos 10 años se ha triplicado la población de hispanos. Entonces, ¿en los últimos pocos años? En los últimos 10 años. 10 años, fíjense, triplicado la población. En los últimos 10 años, vean cómo es esa transfusión. Y esto obviamente no trae muchas bendiciones, pero también trae muchos retos porque ahora la iglesia tiene que ver cómo atiende a los latinos, ¿no? Y no solamente los nuevos inmigrantes, ¿no? Hay personas como yo que llevamos casi toda una vida aquí en este país, pero que todavía celebramos nuestra fe y nuestro idioma natal, ¿no? Y tus tradiciones. Y las tradiciones, correcto. Entonces, pero sí, definitivamente el pueblo hispano ha venido a enriquecer la cultura, la religiosidad. Hemos traído, como tú dices, nuestras procesiones, nuestros cristos, nuestra religiosidad popular, pero también hemos enriquecido la vida de la iglesia. ¿Y sabes cuál es el valor que yo creo que es el más trascendental? La familia. Correcto. Tú mencionaste ya tu caso, papá, mamá, contigo, viviendo contigo, la familia. Tristemente, dentro de la sociedad anglo, tienen otro concepto de familia. Es otro concepto de familia. Brevemente, por ejemplo, aquí es mucha costumbre que los hijos, cuando terminan el high school, la escuela, digamos, el bachillerato, van a la universidad y casi siempre quieren ir lo más lejos posible de casa. Y los papás dicen, bueno, este es el momento que vuele la paloma, que abra sus alas y que empiece su vida. Y los chicos se van. Y la familia casi se reduce al papá y la mamá, que viven ya casi solitos. Los hijos se fueron a una universidad, el otro por acá. ¿Y sabe cuál es el único momento casi que muchas familias anglo, cuando se vuelven a reunir? Para el Día de Acción de Gracias, allá en noviembre. Y el resto del año viven uno por acá, otro por allá, otro por acá. No hay ese concepto que nosotros tenemos, Lía, de la unidad de la familia, que creo es tan importante, ¿no? Correcto. Jesús quiso venir a una familia. Jesús tenía abuelos, Joaquín, Ana. Jesús tenía primos, que le llamamos hermanos en la Biblia. Jesús tenía un papá, claro, un papá adoptivo y una madre. Pero Jesús quiso venir, por eso le llamamos la Sagrada Familia. Y yo digo que cada familia hispana es una Sagrada Familia, Lía. Mira, es la opinión muy personal mía. Sí. Es bonito ver, o sea, tú ves y comparas una misa con la comunidad hispana y siempre hay vida en esas parroquias. Hay niños, hay babies, hay abuelitos, o sea, ves las diferentes generaciones celebrando, ¿no? La Eucaristía, y eso es una imagen muy poderosa, ¿no? Es algo muy importante que nosotros, como tú dices, hemos traído a este país. Así es. Tengo que ir a unos brevísimos mensajes, muy breves. No cambie de canal, ya sabes, siempre que voy al break, al corte, les digo, no cambie de canal. Se puede usted ir a otro canal donde no va a encontrar lo que está aquí. Volvemos con Lía porque ahora vamos a hablar mucho del trabajo que ella realiza para este pueblo hispano. Así que quédese con nosotros. Vuelvo enseguida. Lía y yo aquí los esperamos.
Aquí estamos Lía Salinas y un servidor esperándolos. Qué bueno que se quedaron con nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando podemos escuchar la vida de una persona como Lía, que nos viene hablando de su infancia, de su familia, de su trabajo, y que nos podemos identificar y decir, bueno, qué bueno que Dios tiene a esta chica en este trabajo tan importante. Lía, entonces tú estás inmersa en el ministerio al hispano. Tú mencionaste algo que es muy interesante. Somos una gran masa de católicos hispanos en este país, pero no ha crecido igual, digamos, la pastoral para atender a esta gran masa, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cuál es tu visión de la presencia hispana en la Iglesia Católica Norteamericana, Lía? Sí, bueno, mi trabajo actual es trabajar precisamente con la comunidad hispana, ¿no? Sirviendo, conectando a las personas con los servicios que ofrece la arquidiócesis. Nos estamos viendo en un momento muy importante en la Iglesia de los Estados Unidos. Hemos pasado por el proceso del 5º encuentro de la pastoral hispana y eso ha venido también, ¿no? A que analicemos la realidad de cómo está el país, especialmente la realidad del hispano en nuestras parroquias, en nuestras diócesis. Y el proceso también nos está llamando, ¿no? A buscar a esos latinos que puedan servir a nivel parroquial, a nivel en puestos diocesanos. Y estamos pasando por un momento muy importante en la Iglesia en los Estados Unidos porque se ve la gran necesidad de no solamente de encontrar personas bilingües que estén en puestos diocesanos, sino que personas que también entiendan la cultura. Eso. ¿No? Porque no es solamente hablar el español, sino que también conocer cómo el latino celebra su fe. Ahí tocaste un punto que es importantísimo. La lengua es la expresión de una cultura. Para aprender bien una lengua, sea cualquier lengua, usted tiene que conocer la cultura donde esa lengua se habla. Porque la lengua no es un conjunto de verbos, adverbios, no. La lengua es una expresión cultural. Y qué bueno que lo mencionas, porque entonces yo tengo que conocer esta cultura para con su lengua saber cómo llegar a esa cultura. Correcto, correcto. Hace unos años leí un artículo que se titulaba Evangelización y no americanización. Muchas veces pensamos que el extranjero se tiene que asimilar a la cultura dominante y la Iglesia no nos está pidiendo que nos asimilemos, que dejemos nuestra cultura atrás y que nos derritamos en la cultura americana. Déjame esa palabra, te detengo ahí porque esa palabra me gusta mucho. Hay todavía, y lo digo con todo respeto, pero todavía hay señores obispos y arzobispos y cardenales que todavía no acaban de captar esta realidad. Y si aquí en Estados Unidos, porque recuerden, este pueblo norteamericano es un pueblo de inmigrantes. Aquí llegaron los irlandeses, aquí llegaron los alemanes, aquí llegaron los italianos, aquí llegaron los polacos, aquí han venido, pero venían del otro lado del mar, venían de allá, del otro extremo, de Europa, ¿me entienden? Los americanos estamos unidos en el mismo continente, no estamos viniendo del otro lado del charco, como decimos, sino de acá. Pero había mucho la mentalidad entre el pueblo anglo de que era el melting pot. Melting pot, si usted no habla inglés, quiere decir la olla donde todo se funde y usted mete diversos ingredientes y se van a hacer uno solo porque se van a derretir ahí. Tú lo mencionaste. No es el caso. Esa mentalidad no aplica sobre todo para el pueblo hispano. O sea, que bueno que no mencionaste esto. No nos venimos a derretir y a perder nuestra identidad cultural. No. Y yo creo que también lo que ha influenciado, ¿no?, la diferencia entre la inmigración de los europeos, ¿no?, y la diferencia entre la inmigración del latinoamericano es que nosotros veníamos con el mismo idioma. Todos, Perú, El Salvador, México, venimos hablando el español. Traemos con nosotros a este país el idioma, la riqueza de nuestro idioma español. Y mantenemos contacto con nuestros países. Correcto. Que eso es otra cosa importante. Los polacos, había un Atlántico, perdieron contacto con sus países. El americano no, porque estamos en el mismo territorio. Exacto. Y la otra cosa que trajimos fue nuestro catolicismo. La gran mayoría de los inmigrantes en este país que hemos venido de Latinoamérica hemos traído con nosotros nuestro catolicismo. Entonces esas dos cosas han sido crucial para la sobrevivencia, digo yo, del hispano, ¿no? Mantener su idioma y mantener su cultura y su religión. Ahora, también es otro punto, y Lía nos lo va a ampliar. Como no alcanzamos a cubrir esta gran cantidad de católicos hispanos de nuestro país, hay sectas que andan atrás de los hispanos. Y lo digo sin pelos en la lengua. Testigos de Jehová, mormones, adventistas
una serie de que ni siquiera podemos llamarle iglesias cristianas, están haciendo un enorme proselitismo con nuestro pueblo hispano. Cuéntanos Sí. de... Y si nos descuidamos, también vamos a ver que la población católica latina va a disminuir. Lo estamos viendo como sucede siempre, especialmente con las segundas, terceras generaciones, ¿no? De nuestros hijos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que también estemos atendiendo, ya que ellos han crecido, a pesar de que nosotros somos latinos, pero cómo ayudamos a que la fe, transmitir esa fe a esas futuras generaciones, porque no queremos que pase lo mismo que pasó con otros inmigrantes, ¿no? Que las segundas, terceras generaciones perdieron su catolicismo. E incluso perdieron su lengua. Correcto. Hay muchos nietos de polacos o bisnietos que ya no hablan polaco. Hay nietos, bisnietos de italianos que ya no hablan italiano. O sea, perdieron toda la cultura, perdieron la lengua de sus raíces ancestrales. Les voy a poner un ejemplo, Lía. Aquí en el estado de Alabama, yo sé de un caso, me lo han contado gente que ha estado ahí, de una iglesia de estas, creo que testigos de Jehová, que dentro de su lugar, del edificio donde celebran ellos sus... lo que le llaman ellos sus, ¿cómo tiene un nombre? Ahora se me viene. Sus reuniones de, vamos, sus cultos, tienen una imagen de la Virgen de Guadalupe. Ellos no creen en la Virgen, no aceptan a la Virgen en general, pero tienen una imagen de la Virgen de Guadalupe para que nuestros hispanos inocentes que los llevan a este culto, al ver a la imagen, digan, esto es católico. Los confunden. Los confunden. Sí. Fíjate qué cosa... eso sí es un proselitismo barato y corriente. Engañar a nuestra gente con algo muy nuestro como es la Virgen y decir, mira, aquí está la Virgen, entonces estamos bien, estás en un lugar seguro. Qué terrible, ¿verdad? Sí, tenemos... Vamos con piel de oveja. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con eso y también pues tenemos que ver, ¿no? Eso nos reta a nosotros los líderes de la iglesia también, ¿no? A ver qué podemos hacer nosotros para que eso no suceda. A nivel arquidiócesis, a nivel parroquial, ¿cómo le estamos dando la bienvenida a los latinos? ¿Cómo estamos ayudándoles a que la comunidad crezca en su fe? ¿No? Nos reta a nosotros también como te digo, al liderazgo en la iglesia, a ser creativos, a crear estrategias, ¿no? Como te estaba hablando hace un momento, el proceso del quinto encuentro. ¿Cómo podemos llegar a esas periferias o cómo podemos llegar a esas comunidades, ¿no? Antes de que lleguen otras sectas, antes de que lleguen otras personas y pues, ¿no? Y los perdamos. Creo que una gran parte de la pastoral que el quinto encuentro brindó para toda la iglesia norteamericana, especialmente en el área hispana, es la importancia que tiene a la familia. O sea, la familia como un factor importante y a los padres instruirlos y darles más herramientas para que, tú lo has dicho, ellos sean los transmisores de la fe en su propia iglesia doméstica, ¿verdad? Correcto, definitivamente. Es mucho trabajo el que tenemos que hacer de pastoral familiar. Nuestra gente necesita recursos, nuestra gente necesita tanto que las editoriales como las diócesis, que hayan programas donde las familias se sientan apoyadas, porque muchas veces nuestras familias no necesitan tanto apoyo desde tantas necesidades, ¿no? Una pastoral migratoria, una pastoral ¿no? de salud, una pastoral, tantas necesidades que hay en nuestra comunidad y entonces nos reta a nosotros a decir, ¿y qué podemos hacer por nuestra comunidad? Te voy a hacer una pregunta que aunque mi programa no es de tipo político ni intento hacerlo, pero es importante esto. Sabemos que una parte importante de estos nuestros hispanos que están acá, no los llamo yo, mi nombre que yo les doy es no documentados, no ilegales, porque ilegales es una palabra muy peyorativa, muy ofensiva. Son no documentados. La pastoral, ustedes tienen en cuenta esta realidad, ¿verdad? Que hay muchos que viven con miedo a que les llegue inmigración y los deporte. O sea, hay esta zozobra entre muchos de nuestros hispanos, ¿verdad? Sí. En el proceso y vuelvo y recalco esto porque esto es lo que está viviendo la iglesia en Estados Unidos. Todos los obispos están hablando del proceso del quinto encuentro. Y una de las áreas ministeriales que surgió en este proceso, ¿no? de consulta, porque fue un proceso a nivel nacional de los Estados Unidos, fue el issue de inmigración. Y muchas de nuestras familias necesitan ese acompañamiento. Tenemos personas que son indocumentadas
otras que están, ¿no?, en un limbo. Por ejemplo, los tepecianos, mis paisanos salvadoreños que están ahorita, este permiso temporal ha sido extendido, pero son personas que han vivido en este país por ya más de 20 años, que han comprado casa, que han tenido hijos, que pagan impuestos y entonces que trabajan. No están viviendo del welfare, no están viviendo del gobierno, están trabajando, están pagando impuestos. Es una mano de obra importantísima para la economía norteamericana. Definitivamente. Entonces tienes a los tepecianos, a los indocumentados, tienes a los dreamers, a los soñadores, a los jóvenes, los niños que vinieron, ¿no? Jóvenes que vinieron de niños, que los trajeron y que están ahorita en una incertidumbre de qué va a ser su futuro. Entonces la iglesia nos está llamando al acompañamiento. El Papa Francisco siempre nos recalca y nos invita al acompañamiento de los que están, ¿no?, en situaciones particulares, que están en situaciones de agobio. Nosotros ahorita recién en la región episcopal 4 a la que mi diócesis pertenece, somos 7 diócesis en la región episcopal 4, diócesis de Arlington, Richmond, Wheeling, Charleston, Washington, Baltimore, la arquidiócesis castrense también, y se me está quedando una por ahí. Pero acabamos de terminar una formación en lo que se está llamando la pastoral migratoria. Y esta fue una iniciativa de la arquidiócesis de Chicago y invita al inmigrante a acompañar a su hermano inmigrante, ¿no? Porque los párrocos no se dan abasto con tantas necesidades. Yo en mi parroquia, en mi diócesis hay un sacerdote, el padre Bruce Lewandowski, que empezó a contratar a psicólogos para que los domingos después de misa las familias tuvieran una sesión con un psicólogo, porque había tanto estrés. Y traumas. ¿No? Por las separaciones, por las posibles redadas. Entonces, a raíz, ¿no?, de que nuestras parroquias no se están dando abasto, Caridades Católicas está haciendo un excelente trabajo, tal vez lo refieren a la persona a un abogado, una consulta, pero el acompañamiento de hermano a hermano, eso es lo que estamos buscando nosotros ahora como región. Solidaridad, correcto. Pero están pasando cosas muy importantes. Dios está trabajando. Miren, hace poco fue la elección del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana, toda la Conferencia Episcopal. Y ellos se reúnen en Baltimore para su reunión anual y este año tenían la elección del nuevo presidente. ¿Saben quién fue y quién es en este momento el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana? Se me llena la cara de alegría porque lo conozco, es amigo mío, el arzobispo de Los Ángeles, California, Monseñor José Gómez. Y orgullosamente mexicano, nacido en Monterrey, México, años emigrado, trabajó en San Antonio, Texas, estuvo después en Denver, Colorado, o sea, ha tenido varios puestos, pero últimamente, y aquí acabo de tener una foto donde estás tú con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana, un mexicano. Pero además un mexicano nacido en México. No un mexicano de los que han nacido en territorio norteamericano. Así que yo creo que el Señor está hablando a la iglesia norteamericana y yo creo que con Monseñor Gómez al frente del episcopado vamos a ver mucho más, digamos, apertura de la iglesia para este servicio al pueblo hispano, ¿no crees? Y mira, yo te digo que yo no soy mexicana, todavía no me han dado la ciudadanía mexicana. ¿La hago mexicana? Mexicanos, ¿me dan permiso? ¿La hacemos mexicana? Give me five. Eres mexicana ya. Cerramos el contrato con unos tacos, ¿verdad? Ya estás. Pues yo digo que ese día, ¿no?, de la elección de Monseñor Gómez, tuve la dicha de estar ahí y para nosotros, o sea, para los latinos en este país es un orgullo que un mexicano, que un latinoamericano sea ahora el presidente. O sea, nos unimos en el regocijo con ustedes, nuestros hermanos mexicanos, en decir... Él es un gran colaborador con nosotros también. En nuestra página de Así Prensa, él tiene una columna donde pone sus pensamientos. O sea, es un hombre que lo queremos muchísimo. Yo lo he entrevistado, he tenido la fortuna de entrevistarlo a él. Sí. Y oye, cuéntanos, les voy a contar lo que ayer me contó Lía, que es una historia corta, pero oiga, qué bonito. De los mariachis que le llevaron a Monseñor. Sí. Pues bueno, como tú dijiste, ¿no? La conferencia de los obispos se lleva a cabo todos los años en Baltimore, donde yo trabajo. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar en la asamblea, ¿no?, el día de la elección de Monseñor Gómez, y pues me le acerco, ¿no?, a darle un abrazo después y con otros colegas, y le digo: Monseñor, va a disculpar, le debemos los mariachis. Y dice: ay, hija, no te preocupes. Bueno, pues al ratito, ¿no?, vuelven, había un momento de descanso, y en eso viene Monseñor
Cepeda de la diócesis de Detroit. Y viene Mar Muñoz Vizoso de la Conferencia de los Estados Unidos, de la Oficina de Diversidad Cultural, y me dice, Monseñor Cepeda, hija, tú que trabajas aquí en Baltimore, necesitamos que nos hagas un tremendo favor. Y yo, sí, Monseñor, lo que usted quiera. Dice, hoy en la noche tenemos una recepción ya programada, dice, para Monseñor Gómez, y queremos traerle mariachis y piñata. O sea, eran cuestión de horas que yo tenía que producir un mariachi. Y le digo, Monseñor, pues déjeme ver qué es lo que hago. Y le digo, la piñata se la consigo con seguridad, el mariachi no sé, pero mira cómo es Dios. Pudimos conseguir el mariachi, entonces esa noche le tuvimos al Monseñor y fue una recepción muy linda. Yo pude estar ahí un ratito nada más porque eran los obispos hispanos celebrando a su hermano, Monseñor Gómez, esa noche, ¿no? Uno de los cantos que el mariachi le cantó es el Rey, ¿verdad? Ah, claro, y me imagino Rey. que tú dices, pero sigo siendo... Y hasta el nuncio estaba cantando el Rey, o sea, todos los obispos, de ahí estaba el arzobispo de San Juan, de Puerto Rico, estaban los otros, ¿no? De los diferentes diócesis, y fue tan bonito ver. Esto hace 30 años hubiera sido impensable que en una conferencia hubiera sido electo un hispano, mexicano, y que le llevaran mariachis, en fin. Eso ya te da una tónica de cómo Dios está cuidando, ¿verdad?, al pueblo hispano dentro de este gran país de Norteamérica. Y tú eres un elemento importantísimo en ese cuidado, Lía. Gracias. Yo te doy las gracias por tu trabajo, y a todas las personas que están envueltas en este trabajo con el hispano, cuenten con nuestras oraciones, porque están haciendo un trabajo importantísimo. ¿Cuál es tu futuro de la iglesia norteamericana en cuanto a la presencia hispana, Lía? Yo creo que nosotros vamos a seguir creciendo, ¿no? El acompañamiento, yo siempre digo acompañamiento, ¿no? Necesitamos enfocarnos y la iglesia necesita poner más recursos en el cuidado de los latinos. Necesitamos invertir en nuestra comunidad, ¿no? Necesitamos ver que el liderazgo en puestos diocesanos, en puestos parroquiales, siga creciendo porque estamos viendo la necesidad. Necesitamos también vocaciones al sacerdocio de nuestras familias hispanas. Estás en pantalla con el nuncio apostólico. Que habla perfecto español. Sí, Y Monseñor aquí Pierre. veo que estás con varias colaboradoras tuyas en estas fotografías que estamos viendo de tu trabajo dentro de la conferencia y dentro de la diócesis. Sí. O sea, poner más recursos, realmente, pastoralmente, hacer todo lo que pueda la iglesia para atender bien a estas ovejas nuestras, el pueblo hispano. Correcto, necesitamos, ¿no? Yo soy una cara, pero necesitamos muchas otras personas que estén al cuidado específicamente, no solamente de los latinos, ¿no? Estamos viendo una ola de migración de gente de Asia, de gente de las Filipinas, de gente de África. ¿Cómo está la iglesia acompañando a esta nueva cara de la iglesia en Estados Unidos, definitivamente? Sí, porque es dentro de la diversidad la unidad. Correcto. O sea, no, la diversidad no nos tiene que separar y crear guetos. No el melting pot, eso no lo queremos, pero sí tenemos que apreciar esa diversidad cultural, que es una gran riqueza, ¿verdad? Porque ya que lo mencionas, los asiáticos nos traen una riqueza que no tenemos los hispanos. Los hispanos le podemos aportar a los africanos, en fin, nos podemos enriquecer mutuamente y ser, como Pablo dice, un cuerpo con muchos miembros, pero un cuerpo, ¿verdad? Correcto, sí. Y pues ayudar también, yo siempre digo que tampoco los hispanos no podemos aislar y decir, pues bueno, aquí estoy yo en mi rinconcito y aquí déjenme celebrar mi celebración de la Virgen de Guadalupe y aquí me quedo. Porque también tenemos que, como tú dices, somos una sola iglesia, un solo cuerpo, ¿no? Y también tenemos que tener estas oportunidades de comunión en una sola iglesia. Así es que yo veo el futuro de la iglesia con mucha esperanza. Creo que es un momento histórico en la iglesia de los Estados Unidos, especialmente con el liderazgo que está surgiendo, ¿no? Monseñor Gómez, otros obispos, recién estos días fue instalado, ¿no? Arzobispo Nelson Pérez en la Arquidiócesis de Filadelfia. Entonces estamos viendo, ¿no? Una nueva cara en el liderazgo de la iglesia de los Estados Unidos. Y esta iglesia no solamente es una iglesia propia para el territorio norteamericano. Tengo entendido, Lía, y tú me puedes corregir, que incluso la iglesia norteamericana apoya muchísimas misiones en otras partes del mundo. Correcto. O sea, a través de caridades católicas, y hay muchísima apoyo que da a la iglesia global
Católica Correcto. Universal, ¿verdad? A través de Catholic Relief Services, a través de tantas entidades, ¿no? Yo veo una Caritas. foto que tenemos ahí con gente afros, me parece, que estamos viendo allá, haitianos. Sí, tuve la oportunidad y la bendición, siempre digo que son bendiciones en mi vida, de ir a un viaje de misión a Tanzania, a África, hace algunos años con Catholic Relief Services. Y yo vengo de un país tercermundista. El Salvador es un país tercermundista. Pero nada se compara a lo que yo vi en África. Pero lo que me traje de ese viaje fue un aprecio por esas madres que al principio decía yo, ¿y qué tengo en común? Porque yo no hablo swahili, ¿cómo nos vamos a comunicar? Pero esa foto que estoy viendo, tu sonrisa tuya comunica lo que 1000 palabras. Sí. Correcto, o sea, lo que nos unió fue, estábamos en un grupo con madres y en ese momento analizábamos, ¿no? Con el grupo de mujeres que fuimos en esa delegación, lo que nos une es el amor, el lenguaje del amor. Y que esas madres que quieren lo mejor para sus hijos, así como yo quiero lo mejor para mis hijos, ¿no? Entonces, han sido oportunidades muy lindas que he tenido. Entre los viajes que ha hecho Lía, hay uno que brevemente también se lo quiero mencionar porque es muy lindo. Hizo el Camino de Santiago, Sí. que es algo que mucha gente quiere hacer, ¿verdad? Sí. Hiciste el Camino Portugués, dices. Hice el Camino Portugués. Ahí te veo donde estás con una de las marcas que van mostrando el camino hacia arriba, hacia Santiago de Compostela. Hice los 100 kilómetros porque no tenía... No de carrera, no crean que los hizo en 10 minutos. Recorrió en 5 días, caminé 100 kilómetros, un poquito más, que es lo mínimo que requiere el camino para que te den la Compostela, el certificado de que has completado el camino, ¿no? Y me fui el año pasado, en el 2019, yo necesitaba un tiempo para reflexionar y le hablé a mis amigas y si les digo a mis amigas, vamos a Europa, vamos aquí, vamos allá, todas dicen sí, se apuntan. Les llamé a varias para que fuéramos a hacer el Camino de Santiago y nadie me contestaba el teléfono. Y dije yo, no, yo esto lo necesito hacer sola. Y me fui, empecé a practicar, ¿no? Empecé a caminar porque yo tampoco caminaba y llegué a la frontera entre Portugal y España. Entonces hice el Camino Portugal en 5 días, solo yo con mi maleta. Fueron días exhaustos, pero fue un momento que pude tener muy lindo para reflexionar en mi futuro, reflexionar sobre ¿no? diferentes situaciones que estaba yo viviendo en ese momento y lo volvería a hacer. Claro. Lo volvería a hacer. Pero qué lindo que mencionas esto, Lía, porque creo que nos das una lección. Todos necesitamos en algunos momentos apartarnos, como el Señor decía, apartó a sus discípulos para que descansaran. A veces de tu trabajo, de tu ministerio, etcétera, hay momentos en que uno debe apartarse un poquito, ¿verdad? No para aislarse, sino para, tú lo dijiste una palabra muy linda, reflexionar. Sí. Hacer un alto en el camino, hacer un poco un análisis de nuestra vida, ver si estoy en lo que Dios quiere en mi vida. Me encanta esa reflexión tuya. Estaba yo con mi director espiritual, ¿no? Y cuando le comento, ¿no? Padre, voy a ir a hacer el camino. Me dice, ¿estás loca? ¿Y qué piensas ir a hacer ahí? Le digo, Padre, es que tengo esta cruz y yo necesito ver qué hago con esta cruz. Me dijo, bueno, pues buena suerte. Muy lindo él, ¿no? Pero me dijo, pues algo vas a aprender. Y no me creía, no me tenía mucha fe, mi director espiritual, que yo iba a poder completar el camino, pero lo hice. Y me recuerdo que en uno de esos pueblos de Galicia, un día antes de llegar a Santiago de Compostela, me fui a una montañita, no estaba lloviznando, como está aquí hoy en Alabama, que está lloviznando, y me puse a hablar con el Señor, ¿no? Y le decía yo al Señor, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí tan lejos de mi familia? Y tuve una conversación muy sincera con el Señor. Y fue en ese momento que dije, aquí no voy a dejar esta cruz. Tengo que aprender a amar esta cruz. Y la tengo que cargar. Y pues nada. Entonces regresé con mucha energía, ¿no? Fue una satisfacción el llegar, ¿no? El haber caminado esos días, el haber con esa maleta que pesaba, ¿no? Pero sí, no, fue una experiencia que se la recomendaría a cualquiera que lo pueda hacer, ¿no? Que vayan y que hagan. Tú lo transmites como estás centrada en tu trabajo, en tu familia, en lo que Dios te ha encomendado. Lía, el tiempo se nos ha ido.
Te agradezco infinito el que hayas aceptado esa invitación para estar con nosotros aquí en Nuestra Fe, porque nos has enriquecido en Nuestra Fe con tu vida, con tu trabajo y además mostrándonos esta realidad que espero que todos realmente captemos, la realidad de la presencia hispana en este gran país, Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí tenemos una pieza clave del trabajo que Dios está haciendo con nuestro pueblo hispano aquí en los Estados Unidos. Así que, Lidia, en otro futuro volverás por acá para que sigamos platicando. Claro que porque sí, el tiempo me tengo fascina. más, yo sé que hay más cosas que quisiera hablar contigo, pero el tiempo se nos está acabando. Así que muchísimas gracias, Lía. Gracias a ti por la invitación. Si Dios nos concede, ya va Pepe con lo mismo de siempre. Sí, claro. Yo no le digo que viva usted un mes, ojalá viva usted un mes, dos, muchos años, pero ojalá viva usted una semana más, porque la próxima semana voy a volver aquí. ¿Con qué? Con más de Nuestra Fe en vivo. Mientras tanto, la paz y la bendición de Dios quede con todos ustedes. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias.